Listo, empezó a grabar. Bien, nuevamente buenas noches a todos. Vamos a empezar. A ver, estábamos viendo programación orientada a objeto en Python, ¿no? Hemos visto ya todo este temario, ¿no? Nos hemos pasado 3 sesiones de aproximadamente 1 hora cada una hora y media, por ahí creo que en una fue casi 1 hora y media. Si sumamos, tenemos cerca de 3 horas, más posiblemente 1 hora que hagamos hoy día haciendo este ejercicio, serían 4 horas, donde vimos todo lo que es el tema de la programación orientada a objetos en Python, ¿no? Hemos cubierto varios temas, hemos cubierto paradigmas de la programación, hemos cubierto qué cosa es la programación orientada a objetos, clases, abstracción, ¿no? Abstracción, no se olviden, es lo que hay que traer del mundo real hacia la parte informática, ¿no? Hacia la programación. Bien, bien. Entonces, seguimos por acá. También vimos cómo se define una clase en Python, constructor, qué cosa es un constructor, módulos, atributos, método, encapsulamiento, herencia, ¿no? También vimos lo que es la herencia y es justamente el ejercicio que vamos a ver hoy día, cómo aplicamos la herencia. También vimos lo que es polimorfismo. No se olviden que para que exista polimorfismo tiene que haber herencia. Sin herencia yo no puedo aplicar polimorfismo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Hemos visto la aplicación de super y también lo que es herencia múltiple, ahí con un ejemplo sencillo, pero como les dije, la herencia múltiple en realidad no se usa mucho, pero se permite. Hay casos donde sí es necesario hacerlo, ¿no? Pero digamos no es algo muy común. Herencia sí, herencia se aplica en muchas cosas, sobre todo por ejemplo para las personas que quieran meterse en el mundo de Android. Hay muchas clases que se heredan ahí cuando se hacen desarrollo, pero me refiero a desarrollo nativo, ¿ok? Desarrollo nativo. No olviden que ahí Google nos da un SDK y ese SDK maneja o tienen clases muy heredadas con bastante herencia. Entonces por eso es bueno conocer ese concepto de herencia. No se olviden que la programación de objetos no solo se aplica en Python, sino también se aplica en otros lenguajes, ¿no? Como Kotlin, Java. Es más, Java es netamente orientado a objetos desde que salió y solo permite herencia simple, no permite herencia múltiple. Hay una forma de hacer la herencia múltiple que es a través de interfaces, pero es lo que muchos dicen, es como decirle al lenguaje cómo lo puede hacer, ¿no? Pero en realidad no es una herencia múltiple, ¿no? En realidad solo permite, en sí nativo el lenguaje, solo permite herencias simples, herencias de una clase padre a una clase hija, nada más. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio. Crear un módulo donde se tenga 3 clases. Una clase figura, una clase cuadrado y una clase círculo. Una clase figura es padre de la clase cuadrado y círculo. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Tanto cuadrado como círculo son figuras geométricas. Por lo tanto, ambos heredarían de la clase figura, ¿no? Serían hijos de esta clase padre. Dice, las clases deben implementar 2 funciones o métodos. ¿No? Vamos a ponerle acá métodos. Porque cuando ya hablamos de clases o programación orientada a objetos, siempre hay que decir atributos y métodos. ¿Ok? Pero en los métodos en realidad son funciones. Funciones que nosotros implementamos en la clase. Que permitan calcular el área y perímetro. Que el cálculo se muestre. Y el punto 4 sería, perdón, que el cálculo se muestre por medio de un menú de opciones desde un archivo principal. Miren, nos pide un menú de opciones. Y que eso esté en un archivo principal. Bien, entonces tenemos estos 4 puntos que nos pide el ejercicio. Crear una clase, 3 clases, perdón. Ahora acá nos dice que el cálculo se muestre por medio de un menú de opciones desde un archivo principal. ¿Eso qué significa? Que estas clases tienen que estar en un archivo y el menú tiene que estar en otro archivo, ¿no? Entonces ya, si ustedes recuerdan, es más, acá dice crear un módulo. O sea, al decirnos crear un módulo, es crear un archivo aparte para estas clases. Entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces aquí donde estábamos trabajando en nuestra programación orientada a objetos, ya tenemos un archivo main. Ahí mismo lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí para no estar, digamos, creando otro archivo, pero voy a crearme un archivo en esta carpeta PO
que se va a llamar, o le voy a poner práctica.py, ya, con minúscula. Ahí está, práctica.py de minúscula. Entonces aquí vamos a crear nuestras tres clases, ¿no? Que serían la clase figura, la clase rectángulo y la clase círculo, ¿no? Que es lo que nos pide el ejercicio. Y hay que calcular el perímetro y el área de cada una de esas figuras. Entonces, definimos nuestras clases. Eso es lo primero que vamos a hacer. Class figura, que sería la clase padre. Y esta clase va a tener un método, ya sabemos que es su constructor. Y por mientras lo vamos a dejar así. ¿Ok? Por mientras lo vamos a dejar así. Luego implementamos el método si hay que implementarlo. Vamos primero por partes para crear el ejercicio. Luego nos dice que debe haber dos métodos, ¿no? Área. También pongo path. Y también perímetro. También ponemos path. Ahora, aquí viene un poco la figura, ¿no? Si bien es cierto, estas funciones o estos cálculos se aplican a todas las figuras, pero no en todas las figuras es la misma. Por ejemplo, el área de un cuadrado no es igual calcular con el área de un círculo. O sea, la fórmula es distinta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí en la clase figura yo puedo tener estos dos métodos. Al heredarse, se heredarían sin nada porque no tienen aquí, digamos, implementación, pero yo los puedo redefinir en cada clase. No olvidemos eso. Ya vimos la sesión pasada, si más no recuerdo, cómo redefinimos cada método dentro de la clase hija, ¿no? Pero la clase hija también puede tener sus propios métodos, ¿ya? De eso también no se vayan a olvidar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Class, vamos primero con círculo, ¿ya? Vamos a crear círculo. Y círculo dice hereda de figura. Path, class, creo que era rectángulo, cuadrado, vamos a ver. No, era cuadrado, ¿no? Cuadrado. Y cuadrado también hereda de figura, ¿no? Cuadrado, círculo, sí, cuadrado. Bien. Listo. Tenemos nuestras tres clases definidas en este archivo práctica.py. Nos dice que debemos tener un archivo principal y que ahí se haga el cálculo a través de un menú de opciones, y esto tiene que estar en un archivo principal. Yo voy a utilizar el main, que es el archivo que ya estábamos usando, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es importar, no olviden, hay que importar ese módulo desde práctica. Vamos a importar. Según el ejercicio nos dice área y perímetro de cuadrado y círculo. Entonces yo solo necesito importar cuadrado y círculo. Figura no, porque figura es el padre, no, salvo que haga alguna operación con esa clase. Pero este ejercicio no nos pide eso. Entonces vamos por acá. ¿Qué más nos dice? Esa clase tiene que mostrar un menú de opciones. Tenemos que crear un pequeño menú donde podríamos decir ingrese 1 para calcular el perímetro y el área de un cuadrado. Ingrese 2 para calcular, digamos, el perímetro y el área del círculo. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a definir acá un método al cual le voy a llamar main. Y dentro de este método voy a crear un input para capturar esos datos. ¿Okay? Pero acá en este input tengo que poner el mensaje, ¿no? O sea, el menú de opciones. Entonces, para poder meter varias cosas acá, o sea, porque un menú de opciones tiene mucho texto,
que debemos mostrar en la pantalla, voy a crear una variable menú. Y como tiene mucho contenido, lo que voy a hacer es crearlo de esta forma. ¿Ya? Cuando hacemos estas comillas triple, le voy a llamar, lo que hace Python es que me permite poner todo debajo de... Puedo tener como un texto de múltiples líneas, ¿no? Un multiline, como se dice. Porque si lo hago con 2, miren, si lo hago con 2 acá, no me reconoce, me sale como un error ahí. Y si le pongo 3, ahí sí permite. Entonces vamos a poner acá menú de opciones. Perdón, es menú. Ingrese 1, que es cuadrado. Ingrese 2, que es para el círculo. Ingrese 3, salir. ¿Ya? Porque tenemos que salir también del programa, ¿no? Entonces, si yo no pongo la opción 3, el programa va a seguir preguntándome cuadrado o círculo, cuadrado o círculo. Entonces, menú de opciones. Acá vamos a poner calcule el área y perímetro T. Ahí está. Entonces, guardo esto. Y aquí en input le voy a enviar como parámetro el menú. Y lo que yo ingrese por menú, pues que sea lo que yo ingrese por el teclado, lo voy a capturar en una variable. Entonces aquí voy a poner opción, que sería el dato que estoy capturando de la variable. No olvidemos que lo que capturamos por el teclado es un texto. Ya, para que lo tengan en cuenta, no es numérico. Si bien es cierto, las opciones acá son números 1, 2, 3. Bueno, puedo utilizar cin, la función cin, para convertirlo a número. También puede ser una alternativa, pero lo voy a dejar así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar. A ver, voy a correr esta función main, aunque aquí definí la función pero no lo estoy llamando, ¿no? Por lo tanto el programa no debería hacer nada. Vamos a ver. Efectivamente, como pueden ver, no hace nada. Entonces tenemos que llamar acá a la función main. Main. No, ahora sí. Y ahí me sale el menú. Pero acá falta agregarle. Ingrese la opción. Ejecuto nuevamente. No, ahí sale. Ahora sí me pide la opción. El detalle está en que si yo ingreso 1, 2 o 3, se termina el programa. Así ingrese cualquier opción. Entonces lo que tenemos que hacer es que solo se retire o se salga del programa cuando ingrese el número 3. ¿Y cómo logro eso? O sea, si se dan cuenta, meto 1, me va a pedir datos del cuadrado. Hace el cálculo, muestra el área. Me vuelve a pedir el menú. Meto 2 para el círculo. Y así sucesivamente hasta que yo presione salir. Eso de así sucesivamente sería un bucle, ¿no? O sea, un código repetitivo. ¿Cómo podría ser un código que se esté repitiendo constantemente hasta que yo le dé una opción? Vamos a hacer un bucle infinito. Y para eso nos vamos a valer de while, ¿no? While. Y para hacerlo infinito solo pongo true aquí. Entonces todo esto va a estar dentro de ese while. Ahí está. Identamos y ya está. Hasta ahí tengo ya un bucle infinito. ¿Cómo corto el while? Fácil, señores. Si ustedes recuerdan, si opción es igual a 3, print. Con eso ya debería salir. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a limpiar la pantallita acá. Clear. Estamos. Ingrese la opción. Mire, yo ingreso 1. Ok. Vuelve a salir el menú, ¿se dan cuenta? Ingreso 2, vuelve a salir el menú. Ingreso 3, termina el programa. Entonces, ya hicimos de que el programa responda ante esta opción. Entonces, hasta ahí ya estamos bien. Entonces, ahora, a ver. Sí, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en vez de 3, le vamos a poner un if opción igual a 1. El if
expresión igual a 2. Por cada uno, acá, pass, para que no nos esté dando error ahí. Pass. Y else por si no ingresé ninguna opción. O sea, ingresé una opción incorrecta. Opción incorrecta. ¿No? Que muestre ese mensaje. Mi opción 1 sería cuadrado, ¿no? Creo que para ir poniendo aquí la implementación vamos trabajando con las clases. Entonces vengo acá y vamos armando cuadrado. Ya, cuadrado. Entonces cuadrado también va a tener su constructor que va a recibir el self y también va a recibir la base y la altura. Solo necesito esos dos datos para crear el área de un cuadrado y su perímetro. ¿No? Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a abrir el navegador. Fórmula del perímetro de un cuadrado. Perímetro es igual a 4 por L. ¿No? Y podemos calcular área de un cuadrado usando la fórmula. A ver, área y perímetro de un cuadrado. Fórmulas. Podemos calcular el perímetro de un cuadrado usando la fórmula P igual a 4L. Y podemos calcular el área de un cuadrado usando la fórmula el lado al cuadrado. Ya. Claro, a ver, el cuadrado tiene 4 lados, ¿no? Entonces lo que haría es multiplicar 4 por cada lado, ¿no? Porque son 4 lados. Con eso tengo el perímetro. En cambio el área es el L o el lado al cuadrado, ¿no? De esa forma. 4 por lado, ¿ves? Entonces ahora self punto le voy a poner base es igual a base self punto altura. Listo. Definimos el área. Vamos a redefinir el método que tenemos en la clase padre, que no hace nada, ¿no? Self. El área, no se olviden, es lado por lado, ¿no? Que es lado al cuadrado, ¿no? Return self punto. Entonces el cuadrado no tiene base por altura, sino tiene lado, ¿no? Porque es un cuadrado. El que tiene base y altura es un rectángulo, ¿no? Entonces sería el lado nada más. Y no nos hagamos tanto problema. Revisando la fórmula, solo tiene el lado el cuadrado. Entonces sería lado por lado. Y tengo el área. Así de sencillo. Defino el perímetro. Self. Return. Sería. La fórmula era, bueno, me equivoco, 4 por lado, ¿no? Entonces sería el número 4 por self punto lado. Esto lo voy a separar para que se vea mejor y ya está. Listo. Tengo área y perímetro del cuadrado. Hago el círculo. Lo mismo, ¿no? Definimos el constructor self y el círculo recibe el radio porque es así como se calcula. Vamos a ver, ahora vamos a regresar acá. Fórmula del perímetro. A ver, vamos a poner del círculo. De un círculo. Pi. Miren, acá utilizo la constante pi, ¿no? Que es una constante matemática. Esto sería pi por d. También puedes multiplicar 2 por pi por el radio. Como que es un poco distinto, ¿no? Entonces pi por el radio por 2 veces, o sea, 2 veces el radio, ¿no? O por el radio al cuadrado, digamos. Ok. Entonces eso sería el área. No, ese sería el área. Pero 2 por pi por el radio al cuadrado.
En cambio el perímetro sería 2 por pi por el radio, solo por un radio. Ok. Entonces ya tenemos cómo se calcula. Self.radio sería igual al radio. Vamos primero con el área. Return es... pero para utilizar pi necesito invocar o importar un módulo propio de Python, que es el módulo math de matemáticas, porque si no, ¿cómo consigo el pi? ¿No? Entonces aquí ponemos pi, era 2 por... ahí ya no recuerdo. Sí, era 2 área, era pi punto, ahí está pi, ¿no? Es una función de la clase matemática, como pueden ver, es una constante, perdón, por el radio, nuevamente, porque es radio al cuadrado. Ahí está, tengo el área. Perímetro, retornamos, acá sí era 2, ¿no? 2 por pi por el radio. Listo, tengo el perímetro. Listo, ya tengo área y perímetro, tanto el cuadrado como del círculo. Entonces ahora, para crear el objeto círculo tengo que enviarle el radio, y para crear el objeto cuadrado tengo que enviarle el lado. Nada más, así de sencillo. Grabamos esto, vamos a main. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Necesito, a ver, que me ingresen, o me necesito capturar, perdón, el radio, ¿no? Primero es cuadrado, el lado. Entonces vamos a poner acá, el lado es igual a float. No olvidemos eso, porque tenemos que capturar un dato numérico. Y le decimos ingrese el lado. Ok. Entonces aquí vamos a crear el objeto, que es el objeto cuadrado. Y le mando el lado. Print área. Ese código como que se va a repetir, ¿no? Voy a poner área y sería acá cuadrado punto área. Perímetro sería igual a cuadrado punto perímetro. Vamos con el siguiente, que sería el círculo, ¿no? Círculo, ingreso el radio. Igual float. Un input, capturar el ingreso. Ingrese el radio del círculo. No, acá también me faltó ingrese el lado del cuadrado. Guardamos. Ahora sí. Entonces creamos círculo es igual a círculo, que es la clase. Estamos creando el objeto y le enviamos el radio. Print. Entonces voy a copiar lo mismo que tengo acá. Área y acá sería círculo, ¿no? Círculo. Ok. Y opción 3 sería break, bueno, que salir. Bien, ya tenemos entonces ahí nuestro pequeño programita para trabajar las opciones de las figuras geométricas que hemos creado. Ahora, hay algo ahí que no me está convenciendo del todo. Es este código, ¿no? De que se repite, mire, esto y esto. ¿Cómo podríamos hacer para yo enviarle? O sea, miren, el detalle es que son figuras distintas, ¿no? Pero lo ideal sería que yo le envíe, porque si le implemento en cada clase, por ejemplo en la clase cuadrado implemento esto y en la clase círculo también implemento esto, pues sería lo mismo, ¿no? Estaría repitiendo el código o este código en ambas clases. La idea no es esa. Pero lo que podríamos hacer es crearnos un método donde
podamos mostrar estos datos. Entonces aquí en práctica, a ver, al final voy a crear un método, pero que no forme parte de ninguna de las clases, sino que más bien ese método va a recibir un objeto de esas clases y de acuerdo al objeto que me muestre el dato. De esa forma lo vamos a hacer. A ver, vamos a crear acá def mostrar datos y va a recibir un objeto de la clase figura, ¿no? Ahí está, figura. Y vamos a decir print. Voy a copiarme lo que tengo acá, pues, ¿no? Copiamos esto y no me está reconociendo esto, pues, ¿no? Entonces acá sería figura. Figura. Claro. Claro, sería de esa forma. Área de figura, pero lo ideal sería que se muestre ahí el dato, pues, ¿no? ¿Cómo muestro yo el dato? Ah, ya sé cómo. Lo que vamos a hacer es crear un método que describe el objeto. ¿Ustedes recuerdan? Hay un método que me hace eso, que es el método str. Y lo vamos a redefinir en cada uno de ellos. Miren, vamos a hacer lo siguiente acá. Y eso también ya vimos en una sesión pasada, ¿no? Def str recibe self y le voy a decir return. Esto va a ir formateado. Self punto nombre, el nombre del objeto. ¿Cómo yo sé cuál es el nombre del objeto? Para saber eso, miren, vamos a hacer esto. Self punto nombre, lo voy a crear como una propiedad, es igual y llamo a class, ¿no? De esta forma yo hago mención a la clase punto name, ¿no? De esa forma yo obtengo el nombre de la clase y lo voy a guardar en esta variable que lo voy a mostrar aquí. ¿No? El nombre y le voy a poner acá coma. En este caso, como es del círculo, voy a decir que tiene un radio y también vamos a mostrar su radio, ¿no? Self.radio. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo siguiente: print de la figura. Entonces, cuando yo hago esto, llama a la descripción de este objeto. Y para describir este objeto, si no hacemos este método, lo que va a hacer es mostrarnos el objeto, cómo se está guardando en la memoria del computador. Pero yo quiero mostrar datos. Entonces, para mostrar datos, redefino este método del objeto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo mismo lo estoy cambiando y le estoy diciendo, ¿sabes qué? No quiero que me muestres el dato que tienes por default, sino me vas a mostrar lo que yo te estoy poniendo aquí. Y lo mismo vamos a hacer en este caso para cuadrado. Acá, def str. No lo puedo copiar porque es lo mismo, ¿no? Sí, podemos copiar. Ya sale un cambio ahí. Self, nombre, radio. Bueno, acá el cuadrado no tiene radio, sería al lado, ¿no? Y lo mismo acá en el constructor. Self.nombre sería igual a listo, guardamos. Ahí está. A ver, quiero examinar este código. Tenemos print, figura. Y esto va a llamar a este método. El nombre lo obtengo con esto. A ver acá. Name. Pequeño detalle. Ahora sí. Ya sabía que algo estaba haciendo mal. Ok. Entonces ya con eso ya deberíamos tener listo para ejecutarlo. Pero hay que llamar a este método, ¿no? Mostrar datos. Entonces vengo acá a main. Ya en vez de utilizar esto, lo que vamos a hacer es llamar a mostrar datos, ¿no? Entonces quito esto. Mostrar. Ah, pero hay que importarlo. Miren.
Si yo le pongo ahí, no me está reconociendo. Mostrar datos es un método libre que no está en ninguna de las clases, pero está en el archivo práctica.py. Entonces, tengo que importarlo. Entonces aquí arriba, donde importamos precisamente desde ese archivo, también tenemos que importar mostrar datos. Ahí está. Entonces ahora sí lo puedo llamar desde acá, ¿no? Mostrar datos. ¿Y qué le mando? El círculo. Acá también borro este código. Mostrar datos. ¿Qué le mando? El cuadrado. Ok, entonces de esa forma sí va a funcionar esto. Y ya hemos reducido esas líneas. Eran líneas similares, ¿no? O sea, hacían lo mismo, solo que cambiaban ahí un texto. Entonces mejor lo llevo a un método y desde ese método muestro los datos que quiero mostrar. A ver, vamos probando. Entonces voy a ejecutar esto. Voy a limpiar la pantalla acá. La pantallita acá. Clear. Subo y ejecutamos. Ahí está. Ingresamos la opción. Vamos a ver. Vamos primero con el cuadrado. Ingrese el lado del cuadrado. Voy a ingresar 5. Ajá. A ver. Línea 93, línea 83, línea 41. Me dice que el objeto cuadrado no tiene el atributo lado. Vamos a ver. Cuadrado. Ah, cierto. Ahí está. Miren, pequeño detalle. Ah, es que empezamos poniéndole base, pues, ¿no? Ahí fue nuestro error. Entonces, lado. Creo que ya está. Revisemos círculo también. Nombre, radio. Tenemos radio. Nombre. Creo que ya está. Ahora sí. Grabamos. Y ejecutamos. 1. Ingresa el lado del cuadrado. 5. Me dice. Área. Ajá. Mire, me está mostrando el objeto. De cuadrado.área. Igual acá en perímetro. También me está mostrando el objeto. Vamos probando con círculo ahora. No, sabemos que hay que corregir ahí. Círculo, ingresa el radio. Voy a ingresar 7. Y me está mostrando lo mismo. ¿Por qué? Ya sé por qué. Ya sé qué es lo que ha pasado acá. Me voy a práctica. Señores, esto, área y perímetro, son métodos. Y nosotros lo estamos llamando como si fueran atributos. Entonces los métodos siempre con los paréntesis. ¿Ok? Ahora sí. Así probamos. Vámonos a main. Corremos. Le doy 3 para salir, ¿ya? Quiero limpiar la pantalla. Ahora sí. Corremos. Cuadrado. 5. Ahora sí, mire. Cuadrado, su lado 5. Área 25. Perímetro 20. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Estamos bien. Círculo. Ingresa el radio del círculo. Voy a ingresar 9. Área 254 punto y tanto, ¿no? Perímetro 56 punto y tanto. Bien, entonces ahí pueden ver cómo hemos calculado tanto el área y el perímetro de dos figuras geométricas, que es cuadrado y círculo, haciendo herencia. Y si le doy 3, y es más, miren, el menú vuelve a pedirme que yo ingrese otra opción, ¿no? Vuelvo a calcular, por ejemplo, de otro cuadrado, donde que, digamos, un lado vale 15, y ahí está el valor, ¿no? Tanto de su área como de su perímetro. Bien, entonces hemos terminado el pequeño programita. Si yo le doy 3 acá, ya sale. ¿Se dan cuenta? Vamos a recapitular. Vamos a revisar el ejercicio para ver si todo está bien. Entonces, con el ejercicio también ya sería ok. Crear un módulo donde tenga 3 clases. Figura, cuadrado y círculo. Ya tengo mis 3 clases, ¿no? Figura. Clase figura, que si bien es cierto tiene un constructor, pero no tiene datos, ¿no? Porque eso es lo que me pide el ejercicio. Ejercicio sencillo en realidad. Figura es padre de cuadrado y círculo, ya sabemos eso.
lo que tienen en común, aquí me estoy dando cuenta, es precisamente el resultado del área y del perímetro, ¿no? Eso sería lo que tienen en común todas las figuras, solo que lo hacen de otra forma, ¿no? Entonces aquí lo que podríamos hacer es definir, miren, para que se aplique la herencia, podríamos definir tanto el perímetro como el área como propiedades, y que al calcularlo acá se guarden ahí y que yo luego los pueda llamar directamente, ¿no? También podría ser una forma de hacerlo. Vamos a ver. Si yo defino acá área, perímetro, entonces estos dos pero si yo lo hago de esta forma, se heredarían en... Vamos probando. Ahí me está generando una duda esto, pero así le vamos dando algo de complejidad al ejercicio, ¿no? A ver, los voy a guardar como datos a ambos. Entonces aquí, en vez de hacer el return, lo que podría hacer es que cuando calcule el área, ¿no?, llamamos a super, aunque no es necesario llamar a super, ¿eh? Voy a borrar el return, voy a decir self punto área, miren, porque al hacer la herencia ya lo tengo, ¿no? Y acá también sería self punto perímetro, sería igual a esto, ¿no?, porque por la herencia ya lo tengo. Y lo mismo sería en cuadrado, ¿no? Self igual acá. Perdón, este es self. Siempre me ocurre esto cuando pongo self, ¿no? Self punto perímetro y borramos el return. Una vez borrado el return, ya guardamos estos dos atributos, los valores de área y de perímetro. Entonces estaríamos ahí con los datos guardados. Pero, ¿cómo llamamos para que se calculen?, ¿no? Porque de esta forma estaría llamando a que se calcule, pero no me va a devolver ningún valor porque no tengo un return aquí. Entonces lo que podríamos hacer es aquí pedirle que calcule, ¿no? Figura punto área y figura punto perímetro. Ok, y aquí solo mostraría los datos, ¿no? De figura sería punto área, y para que no tengamos problemas con los nombres, lo que voy a ponerle aquí es calcular área, calcular perímetro. Entonces acá sería de esa forma, ¿no? Calcular área igual acá, calcular perímetro, y esto lo copiamos y lo ponemos a la siguiente figura. Calcular área, calcular perímetro, print figura, ya. A ver si con esto debería funcionar. Vamos a main, estamos opción 1, 5, y ahí está, funciona tal cual. Y como les dije, voy a probar con círculo, el radio 9, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para darle un poco de función también a la clase figura, es que creamos dos atributos, ¿no? Para que estos atributos se hereden a la clase círculo y a la clase cuadrado, ¿no? Porque si no, no le encuentro o no le encontraba yo sentido a esta clase figura, ¿no? De verdad, porque tengo un constructor que no hace nada, un área 2 metros que no hacen nada. Además, si yo quito esto, no afectaría en nada al programa. No hacen nada, ¿no? En realidad no hacen nada. Es más, podrían ser métodos propios. Si se dan cuenta, estos están por gusto, ¿no? Pero así estaba el ejercicio. Y listo.
tengo estos dos parámetros igual. En realidad sí deberían estar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque todas las figuras geométricas tienen un área y tienen un perímetro, ¿no? Pero se calculan de forma distinta. Entonces, al calcularse de forma distinta, ¿no? Como son fórmulas distintas, tenemos que redefinir esos métodos en las clases hijas. Si no, no tuviera sentido. Y ahí están nuestros métodos: clase figura, clase círculo, clase cuadrado, y hemos creado un método de donde podemos llamar. Y si se dan cuenta, aquí en este método yo no trabajo con ninguno de los objetos, sino lo que estoy haciendo es recibir como parámetro o como argumento de este método un objeto figura, que es precisamente el que mando yo aquí. Miren, yo le mando el cuadrado, que es el objeto de la clase cuadrado, y le mando el círculo, que es el objeto de esta clase círculo, ¿no? Y eso lo estoy mandando a este método un poco para economizar código, porque si no, todo este código tuviera que ponerlo aquí en cada opción, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor lo pongo ahí, nada más. Listo. Concluimos lo que nos pide el ejercicio. Y ya para finalizar, lo que nos queda es subirlo a nuestro GitHub, ¿no? Lo vamos a poner acá. Hemos modificado main práctica y le voy a poner versión 3. Vamos a confirmar y le decimos que suba a nuestro GitHub. Listo. De esa forma nuestro código ya está con una copia de seguridad en la nube de forma automática. Bien, eso es todo. Eso es todo con la sesión de hoy. Y hasta aquí hemos cerrado toda la parte de programación orientada a objetos con Python. Ok. Vamos a ir viendo otros temas más la siguiente semana. En este caso ya entraríamos, por ejemplo, a módulos, que es lo que nos falta, ¿no? Entender un poco cómo funciona el tema de los módulos en Python. Luego entramos ya un poco a temas más detallados, como por ejemplo archivos, cómo se manejan archivos. Y yo creo que con eso ya podríamos dar el siguiente salto, que sería ya hacer una aplicación un poquito más trabajada, pero necesitaríamos conocer otras tecnologías que nos ofrece Python, por ejemplo Flash, que nos permite hacer aplicaciones web sencillas o básicas, y luego viendo Django de repente, ¿no? Más adelante, ¿no? Que ya es un framework mucho más completo. Pero hasta aquí ya cerramos la parte de programación orientada a objetos con un ejemplo sencillo incluso de cómo podríamos aplicar este paradigma en nuestra programación. Muchas gracias a los que se han conectado y nos encontramos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye.